Para todo el mundo en los Siete Reinos, el tiempo se divide en dos: antes de la conquista de Aegon Targaryen y después de la conquista de Aegon Targaryen. La figura emblemática del Rey Dragón y patriarca de la dinastía Targaryen se ha vuelto leyenda en los cientos de años posteriores a su muerte. Prácticamente no hay nadie en Poniente que no conozca su historia. Pero, ¿y si les dijera que los libros de historia no cuentan toda la verdad? ¿Que la conquista no es tan simple como parece? Aegon Targaryen no unificó el continente de la noche a la mañana. No fue una guerra limpia de unos cuantos días. De hecho, cuando el conquistador llegó a lo que hoy es conocido como Desembarco del Rey, la verdadera guerra ni siquiera había comenzado. Así que hoy van a descubrir la historia oculta de cómo tres hermanos, tres dragones y un bastardo cambiaron el destino del mundo para siempre, destruyendo imperios inmutables de la forma más brutal imaginable. Una vez más les doy la bienvenida a todas y a todos al canal de Nico Reader, el lugar al que llegan los eruditos de la Ciudadela en busca de información precisa y secreta. Y nuevamente vengo a ustedes como un maestre, dispuesto a ofrecerles todo mi conocimiento relacionado a la épica saga conocida como Canción de Hielo y Fuego. En este canal hemos abarcado bastante de la historia de origen de este universo literario, lo cual quedó plasmado en muchos videos que les recomiendo que vean. Pero hay uno que les recomiendo especialmente, el video que habla del ascenso del Imperio Valirio, ya que ahí conocerán la historia de origen de la ascendencia Targaryen. Eso sienta las bases para esta nueva tanda de videos, porque sí, la historia de Aegon es tan extensa que no puedo limitarla a un solo video. Quiero darles toda la información posible, así que aquí les dejo la parte 1 de la conquista de Aegon. Y una última cosa muy importante: toda la información del video está basada en el increíble libro Fuego y Sangre del maestro George R.R. Martin, el cual recomiendo mucho que lean. Con eso aclarado, iniciemos con la conquista. El exilio de Valyria. Para entender la conquista, primero debemos derribar un mito. Los maestres fechan el inicio del reinado de Aegon I en el día de su desembarco en la desembocadura de Aguas Negras. Pero el propio Aegon no lo veía así. Para él, su reinado comenzó 2 años después, cuando fue ungido por el Septón Supremo en Antigua. Es decir, las batallas más sangrientas ocurrieron técnicamente antes de lo que oficialmente se considera su reinado. ¿Y de dónde venía ese hombre con tal nivel de ambición? Mucho antes de que el fuego consumiera Valyria, en la famosa maldición, los Targaryen ya se habían marchado de ese lugar. 12 años antes del cataclismo, en el 114 antes de la conquista, Lord Aenar Targaryen vendió todas sus posesiones y se mudó con sus mujeres, sus esclavos y sus dragones a Roca Dragón. En Valyria, las otras casas de señores dragón se burlaron de ellos. Vieron su huida como un acto de cobardía, una rendición en la interminable lucha por el poder. Pero los Targaryen tenían un arma secreta: Daenerys, la hija doncella de Lord Aenar, conocida hoy como Daenerys la Soñadora. Ella había tenido una visión: Valyria sería devorada por las llamas. 12 años después, la maldición llegó. La civilización más avanzada del mundo fue borrada del mapa en una sola noche. Y de todos los señores dragones del mundo, solo sobrevivieron los Targaryen, aislados en una isla lúgubre y humeante. 3 hermanos dragones. Durante un siglo, en el periodo conocido como el Siglo Sangriento, los Targaryen miraron hacia el oeste, ignorando a Poniente, hasta que nació él. En el año 27, antes de la conquista, nació Aegon. Siguiendo las costumbres de la pureza de sangre valiria, Aegon debía casarse con su hermana mayor, Visenya. Pero de forma inusual, también tomó como esposa a su hermana menor, Rhaenys. Los cronistas de la corte lo resumían de una forma muy humana. Se casó con Visenya por obligación y con Rhaenys por amor. Las dos hermanas eran polos opuestos. Visenya era tan guerrera como el propio Aegon. Se sentía cómoda usando cota de malla,
Manejaba con maestría su espada de acero valirio, la cual llamaba Hermana Oscura, y los rumores decían que coqueteaba con la magia negra y los venenos. Rhaenys, en cambio, era un espíritu libre. Amaba la música, la poesía, los juglares y, por encima de todo, amaba volar. Pasaba más tiempo a lomos de su dragón que sus dos hermanos juntos. Y en medio de ellas estaba Aegon, un hombre enigmático, un guerrero formidable que cargaba la espada a fuego oscuro, pero que jamás participaba en torneos. No tenía más amigos íntimos que Orlys Baratheon, un hombre de origen misterioso que muchos susurraban era su hermano bastardo. Hay otro mito popular que dice que Aegon nunca mostró interés por Poniente hasta el día en que decidió invadirlo. Esto es falso. Años antes, Aegon ordenó tallar la Mesa Pintada, un trozo gigante de madera de 20 varas de largo con la forma exacta del continente. No tenía fronteras. Para Aegon, Poniente no eran 7 reinos, era uno solo, esperando ser tomado. El insulto que desató la tormenta. El Poniente de la juventud de Aegon estaba sumido en el caos y la guerra constante, pero dos monarcas desestabilizaban el continente. Al norte del río Aguas Negras gobernaba Harren el Negro, un rey de una crueldad legendaria que había pasado 40 años esclavizando a las tierras de los ríos para construir el castillo más grande jamás visto, Harrenhal. Al sur, en Bastión de Tormentas, resistía Argilac el Arrogante, el último de los reyes de la tormenta. Argilac veía con terror cómo el poder de Harren el Negro crecía. Desesperado por encontrar un escudo humano, Argilac envió un mensaje a Aegon en Rocadragón. Le ofreció la mano de su única hija en matrimonio, junto con las tierras entre el Tridente y el Aguas Negras como dote. Pero había un problema. Esas tierras no le pertenecían a Argilac, le pertenecían a Harren el Negro. Argilac estaba regalando el territorio de su enemigo. Aegon, con total frialdad, rechazó la propuesta. Le recordó que ya tenía 2 esposas y que la dote no era suya para darla. Sin embargo, Aegon hizo una contraoferta. Aceptaría el pacto si se añadían más tierras y si la hija de Argilac se casaba, no con él, sino con Orlys Baratheon, su campeón y mejor amigo. Para Argilac el Arrogante esto fue el peor de los insultos. ¿Casar a su legítima heredera con un bastardo? La ira lo cegó. Ordenó cortarle las manos al mensajero de Aegon, las metió en una caja y se las envió de vuelta a Rocadragón con un mensaje directo. «Estas son las únicas manos que pienso conceder a vuestro bastardo». Aegon Targaryen no respondió con palabras. No hubo gritos, solo silencio. Convocó a sus pocos aliados a un septo a rezar. Al 7º día, una bandada de cuervos oscureció el cielo de Rocadragón. Llevaban un mensaje idéntico para todos los reyes de Poniente. A partir de hoy, solo habrá un rey. Los que se arrodillen conservarán tierras y títulos. Los que se levanten en armas serán aniquilados. El infierno de Harrenhal. Con una fuerza ridículamente pequeña, alrededor de 3.000 hombres, Aegon y sus hermanas desembarcaron en la desembocadura del Aguas Negras, un lugar estratégico, pero sin defensas. De inmediato, Aegon levantó una fortaleza de barro y madera en la colina más alta, mientras Visenya y Rhaenys sometían con facilidad los castillos vecinos usando el miedo de sus dragones. Los señores feudales de la zona, cansados de la tiranía de Harren el Negro, no opusieron resistencia. Viendo el peligro, 2 señores locales trataron de detenerlos con 3.000 hombres. Aegon los atacó por tierra con Orlys, mientras él caía desde el cielo a lomos de su dragón, Valerion el Terror Negro. La batalla fue una masacre. Los castillos se rindieron y sus tesoros financiaron la campaña Targaryen. Fue en ese momento cuando Aegon formalizó su estandarte, un dragón tricéfalo rojo sobre fondo negro. Visenya lo coronó con una diadema de acero valirio y rubíes. El pueblo llano lo vitorió, pero los reyes de Poniente comprendieron que la amenaza era real. Aegon dividió sus fuerzas en 3 frentes. Orlys Baratheon y la reina Rhaenys marcharon al sur hacia Bastión de Tormentas,
La flota real y la reina Visenya fueron al norte hacia el valle, y el propio Aegon avanzó hacia el noreste, directo al corazón del monstruo, Harrenhal. Harren el Negro creía que su fortaleza era perfecta. Las murallas eran tan gruesas que ningún ariete podía moverlas, y tan altas que las escalas de asalto eran inútiles. Además, tenía provisiones para resistir años. Lo que Harren no esperaba fue la traición de su propio pueblo. Hartos de su crueldad, los señores de los ríos, liderados por Edmund Tully, de Aguas Dulces, se rebelaron contra Harren y juraron lealtad al dragón. Aegon rodeó el castillo con 8.000 hombres, pero no quería un asedio largo. Se plantó frente a las puertas para parlamentar con el viejo rey tirano. El diálogo quedó registrado para la historia. «Rendíos ahora», dijo Aegon, «y podéis seguir siendo el señor de las Islas del Hierro. Vuestros hijos vivirán. Tengo 8.000 hombres afuera». Harren se rió en su cara. «Lo que haya afuera de mi muralla no es de mi incumbencia. Estos muros son fuertes y gruesos». Aegon replicó con calma. «Pero no tienen altura suficiente para protegeros de los dragones. Los dragones vuelan». Harren, confiado, sentenció. «Los construí de piedra, y la piedra no arde». La respuesta final de Aegon fue una promesa de muerte. «Cuando caiga el sol, se extinguirá vuestro linaje». Harren tenía razón en algo. La piedra no arde, pero todo lo demás dentro del castillo sí. Madera, provisiones, suministros y hombres se convirtieron en antorchas humanas en cuestión de segundos. Y el fuego de Valerion, alimentado por la furia del terror negro, alcanzó temperaturas nunca antes vistas. La piedra no ardió, pero se agrietó, se calcinó y comenzó a derretirse. Los señores que esperaban afuera narraron que las 5 torres colosales resplandecían en la oscuridad como velas de cera, retorciéndose y menguando mientras ríos de roca fundida corrían por sus paredes. Harren el Negro y todos sus hijos murieron quemados vivos dentro de su propia fortaleza inexpugnable. La casa Joare fue borrada de la existencia en una sola noche. Al día siguiente, Aegon nombró a Edmund Tully como señor supremo del tridente y ordenó recoger las espadas retorcidas y fundidas de los vencidos. Fueron enviadas al sur en carromatos, el primer cargamento de lo que se convertiría en el trono de hierro. La última tormenta. Mientras Harrenhal ardía, al sur se preparaba otro drama. Argilac, el arrogante, se enteró del destino de su rival. Supo que si se quedaba dentro de Bastión de Tormentas, moriría horneado como un cochinillo. Así que el viejo rey guerrero tomó una decisión valiente, pero desesperada. Saldría a luchar a campo abierto. Gracias a los reconocimientos aéreos de la reina Rhaenys a lomos de Meraxes, su dragón, la mano del rey, Orlys Baratheon, conocía cada movimiento del enemigo. Orlys fortificó sus posiciones en las colinas al sur de Puerta Bronce, esperando el impacto. Esa mañana, el cielo se rompió. Una tormenta brutal azotó el campo de batalla. Los consejeros de Argilac le rogaron que esperara, pero el rey de la tormenta vio una ventaja táctica. El viento y la lluvia golpeaban desde el sur, dando de frente en los ojos de los hombres de Aegon. Con una fuerza que duplicaba a los Targaryen y 4 veces más caballería pesada, Argilac dio la orden de carga. Así comenzó la batalla conocida como la última tormenta. Fue una carnicería implacable. Las primeras cargas de caballería de la tormenta fracasaron porque las colinas empinadas se habían convertido en trampas de lodo. Los caballeros resbalaban y perdían el impulso. Sin embargo, la infantería de Argilac tuvo más éxito. Protegidos por la ceguera que la lluvia causaba en los defensores, subieron la colina y masacraron a los arqueros, cuyas cuerdas estaban demasiado empapadas para disparar. Las colinas empezaron a caer una a una. En un último esfuerzo heroico, Argilac y sus caballeros rompieron el centro de las líneas de Orlys Baratheon. La victoria parecía estar en sus manos, hasta que el cielo rugió más fuerte que los truenos.
A pesar de la tormenta, la reina Rhaenys descendió con Meraxes. Incluso en el suelo, el dragón desató un infierno. La vanguardia de la tormenta y la guardia personal del rey fueron envueltas en llamas. Los caballos sobrevivientes se desbocaron en pánico, aplastando a sus propios jinetes y transformando la carga en un caos absoluto. Argilac el arrogante fue arrojado de su montura, pero el rey no se rindió. Cuando Orlys Baratheon bajó a la colina con sus hombres, encontró al viejo monarca canoso luchando a pie, rodeado de cadáveres y plantando cara a media docena de soldados a la vez. Orlys, demostrando el respeto de un verdadero guerrero, ordenó a sus hombres que se apartaran. Desmontó de su caballo para ponerse a la altura del rey y le ofreció una última oportunidad de rendirse. Argilac, fiel a su nombre, le respondió con una maldición. El duelo fue feroz. Ambos hombres se hirieron mutuamente, pero el destino ya estaba escrito. El último de los reyes de la tormenta obtuvo lo que deseaba: morir con la espada en la mano y el orgullo intacto. Argilac el arrogante había caído, y con él, el linaje de los Durrandon llegaba a su fin. En solo unos meses, dos de las potencias más antiguas e imponentes de Poniente habían sido reducidas a cenizas y barro. Aegon y sus hermanas demostraron que los muros de piedra y los ejércitos masivos no significaban nada frente al poder del fuego valirio. La conquista apenas comenzaba, y el resto de los reyes del continente ahora sabían perfectamente a qué se enfrentaban: arrodillarse o arder. La traición de Bastión de Tormentas. La muerte de un rey guerrero puede ganar una batalla, pero rara vez pacifica un reino de inmediato. Al difundirse la noticia de la caída de Argilac el arrogante, el pánico se apoderó de las tierras de la tormenta. Aquellos valientes caballeros que horas antes habían jurado morir por su señor, ahora arrojaron sus espadas al barro y huyeron en desbandada. El ejército de la tormenta había dejado de existir. Sin embargo, tras los muros de Bastión de Tormenta, la resistencia aún respiraba. Argela Durrandon, la única hija de Argilac, no derramó una sola lágrima de sumisión. Al contrario, atracó las pesadas puertas de bronce del castillo, reunió a la guarnición y se declaró formalmente como la reina de la tormenta. Ella no iba a entregar el legado de miles de años de su familia sin luchar. Cuando la hueste Targaryen llegó a las puertas del castillo, la reina Rhaenys voló a lomos de Meraxes para parlamentar. Rhaenys le ofreció términos generosos, pero Argela los rechazó con una altivez digna de su estirpe. Sus palabras quedaron grabadas en piedra. «Podéis tomar mi castillo, pero solo encontraréis huesos, sangre y cenizas. Antes de arrodillarme, morirá hasta el último defensor de Bastión de Tormentas». Pero una cosa es el orgullo de una reina y otra muy distinta es la voluntad de morir de los soldados comunes. La guarnición de Bastión de Tormentas ya había visto lo que le pasó a Harren el Negro dentro de Harrenhal. Sabían que la piedra no ardía, pero que los hombres dentro de ella sí. No tenían ningún interés en convertirse en carbón por el orgullo de una dinastía extinta. Esa misma noche, la traición se consumó en las sombras del castillo. Los propios soldados de Argela la amordazaron, la encadenaron y, despojada de sus vestiduras y de su orgullo, la llevaron desnuda directamente al campamento de Orlys Baratheon. Esperaban que la humillación de la princesa saciara la sed de sangre de los conquistadores. Pero la respuesta de Orlys Baratheon sorprendió a todos y sentó las bases de su leyenda. Lejos de abusar de su poder o celebrar la humillación de la joven, Orlys mostró una caballerosidad sin límites. Con sus propias manos le quitó las cadenas, la envolvió con su propia capa militar, le sirvió vino caliente y le habló con sincero respeto y reverencia sobre el valor indomable de su difunto padre en el campo de batalla. Para sanar las heridas del reino y honrar al linaje caído, Aegon otorgó Bastión de Tormenta a Orlys, pero Orlys decidió ir más allá. Adoptó el escudo del venado coronado de los Durrandon, tomó sus legendarias palabras, «Nuestra es la furia»,
y se casó con Lady Argela. Así, de las cenizas de los reyes de la tormenta, nació la casa Baratheon, no como destructores, sino como una estirpe que continúa una sangre milenaria. El puño de hierro y el campo de fuego. Con dos de los reinos más importantes bajo el control absoluto de Aegon y sus aliados, el resto de Poniente comprendió que la amenaza no era un rumor lejano. El invierno del dragón estaba tocando sus puertas. El rey del norte, Torrhen Stark, comenzó a convocar pacientemente a sus banderizos. Sabía que las vastas distancias de sus tierras requerirían meses para movilizar un ejército real, pero el norte no se apresuraría a cometer errores. Mientras tanto, en el valle, la reina regente Shara Arryn, gobernando en nombre de su pequeño hijo Ronel, tomó medidas drásticas. Fortificó Puerto Gaviota, envió un ejército masivo a custodiar las inexpugnables puertas de la sangre y se retiró al nido de águilas. Shara Arryn había sido considerada en su juventud la doncella más hermosa de los 7 reinos. Confiando en que su belleza aún conservaba el poder de doblegar ejércitos, ideó un plan político. Le envió a Aegon un retrato suyo ofreciéndose en matrimonio, con la única condición de que nombrara a su hijo Ronel como el heredero de todo Poniente. Aegon recibió el retrato. Sin embargo, los cronistas aún dudan de que Aegon se haya molestado en responder. El conquistador ya tenía 2 reinas que amaba y respetaba, y para ese entonces Shara Arryn era una flor marchita, 10 años mayor que él. Aegon no buscaba un matrimonio político, buscaba la sumisión absoluta, pero la verdadera respuesta militar se estaba gestando en el suroeste. Los 2 reyes más ricos de Poniente decidieron dejar de lado sus disputas ancestrales para hacer causa común. Mer IX de la casa Gardener, rey del fértil dominio, partió de Alto Jardín al frente de una hueste descomunal. En las murallas de Soto de Oro se reunió con Lorren I Lannister, el rey de la Roca, quien traía consigo las riquezas y el acero de las tierras del oeste. Juntos, los 2 monarcas lograron reunir la fuerza militar más grande que jamás se hubiera visto en la historia del continente. 55.000 hombres armados, 600 señores nobles y más de 5.000 caballeros con armadura pesada. El rey Meryn Gardener, hinchado de orgullo, miraba a sus 4 hijos y sus 2 nietos que marchaban junto a él y presumía ante Lorren Lannister: «Este es nuestro puño de hierro. Nadie en el mundo puede detenerlo». Y tenía razones para creerlo. Un ejército de ese tamaño no podía quedarse estático. Consumiría los recursos de cualquier región en días. Así que, sin perder tiempo, la gigantesca fuerza aliada marchó en dirección noreste, devorando kilómetros a través de los altos pastos secos y los campos de trigo dorado de Poniente. Aegon recibió el aviso de la marcha del puño de hierro mientras acampaba cerca del lago Ojo de Dioses. Sabiendo que el tiempo jugaba en su contra, reunió sus fuerzas y avanzó rápidamente. Bajo su mando directo solo tenía 11.000 hombres, apenas una quinta parte de lo que traían sus enemigos. Para empeorar las cosas, la mayoría de sus soldados eran señores de los ríos de lealtad reciente y dudosa, pero lo que a Aegon le faltaba en números, le sobraba en velocidad y poder destructivo. En la ciudad de Septo de Piedra, las huestes de Aegon se reunieron con sus 2 reinas y sus dragones. Por primera vez en toda la guerra, los 3 hermanos Targaryen y sus 3 bestias estaban en el mismo lugar, listos para la batalla. Los 2 ejércitos se encontraron finalmente en las llanuras abiertas al sur del río Aguas Negras. Al ver al enemigo, los reyes Gardener y Lannister se regocijaron. Sus exploradores confirmaron lo que esperaban. La ventaja era de 5-1. Además, el campo era plano y amplio, y estaba cubierto de trigo y hierba seca hasta donde alcanzaba la vista. Era el terreno perfecto para una carga devastadora de caballería pesada. No había barro, y no habían colinas que defender como en Bastión de Tormenta. Y no había llovido en más de 15 días. El cielo estaba completamente despejado, aunque soplaba un fuerte viento del sur. El plan de los reyes aliados era simple y brutal.
La caballería pesada rompería el centro del ejército de Aegon, mientras sus flancos rodeaban a la pequeña fuerza enemiga para masacrarla por la retaguardia. Las cornetas sonaron y el sonido tembló bajo el galope de miles de caballos. El puño de hierro cargó con una fuerza aterradora. La lluvia de flechas de los arqueros Targaryen apenas hizo mella en sus armaduras. Los lanceros de Aegon fueron arrollados y el centro de sus filas comenzó a romperse bajo el empuje aliado. La victoria para los Lannister y los Gardener parecía cuestión de minutos. Pero entonces, el cielo se encendió. Aegon, montado en Valyrion, Visenya en Vhagar y Rhaenys en Meraxes, no apuntaron sus llamas a las armaduras de los hombres. Apuntaron al suelo. La hierba seca y las espigas de trigo prendieron al instante. Con el fuerte viento soplando desde el sur, el fuego se propagó como una ola de destrucción implacable, empujando el humo denso y abrasador directamente a la cara de las fuerzas aliadas. En cuestión de segundos, el campo de batalla se convirtió en un horno a cielo abierto. Las monturas se desbocaron presas del pánico. Los soldados, cegados por el humo, corrían en todas direcciones chocando entre sí. Las armaduras de metal de los caballeros se calentaron tanto que se convirtieron en tumbas ardientes que cocinaban vivos a quienes las portaban. Los pocos hombres que lograron escapar del fuego, exhaustos y con quemaduras horribles, eran recibidos en los bordes por los hombres de Jon Motton, quienes los ejecutaron sin piedad con lanzas y flechas. Aquel día fue bautizado para siempre en la crónica de Poniente como el Campo de Fuego. Más de 4.000 hombres murieron quemados vivos en el infierno desatado por los dragones. Otros 1.000 murieron por las armas de los hombres de Aegon. El rey Mer Gardener murió en el centro del fuego junto a sus hijos, sus nietos y sus hermanos. Aunque uno de sus sobrinos sobrevivió 3 días con quemaduras atroces, al morir, la casa Gardener, gobernantes del dominio durante milenios, se extinguió para siempre de la faz de la tierra. Los Targaryen, en cambio, perdieron menos de 100 hombres. Solo la reina Visenya sufrió una pequeña herida de flecha en el hombro, de la cual se recuperó rápidamente. El rey Loren Lannister logró salvarse cruzando a caballo una muralla de humo y llamas, pero fue capturado al día siguiente. Sabiendo que resistirse era una condena a la extinción, Loren arrojó su corona y espada a los pies de Aegon y se arrodilló. Aegon, cumpliendo su promesa de clemencia, lo levantó del suelo, le devolvió sus tierras y títulos y lo nombró señor de Roca Casterly y guardián del occidente. Inmediatamente después, Aegon voló hacia Alto Jardín. El castillo Gardener estaba indefenso, en manos de su mayordomo, Harlan Tyrell. Sabiendo lo que les había ocurrido a sus señores feudales en el Campo de Fuego, Tyrell entregó las llaves de la fortaleza sin presentar batalla. En recompensa, Aegon le otorgó Alto Jardín y lo nombró Guardián del Sur, elevando a una familia de sirvientes a la categoría de grandes señores de Poniente, una decisión que sembraría rencores eternos en el dominio. El rey que se arrodilló. La campaña parecía decidida, pero un nuevo y temible desafío llegó desde las Tierras Frías. Torrhen Stark, el rey en el norte, había cruzado el cuello al frente de 30.000 norteños indomables. Aegon no perdió ni un segundo. Voló al norte a lomos de Valyrion para interceptarlo a orillas del río del Tridente, convocando a todas las fuerzas que le habían jurado lealtad en las últimas batallas. Cuando Torrhen Stark llegó al río, se encontró con una desagradable sorpresa: un ejército del doble de tamaño esperándolo en la orilla sur, flanqueado por los 3 dragones Targaryen que patrullaban el cielo en círculos concéntricos. Los exploradores de Torrhen le trajeron informes aterradores. Habían visto las ruinas aún humeantes de Harrenhal y sabían lo que el Campo de Fuego le había hecho al ejército más grande del continente. Algunos señores norteños orgullosos le rogaban a Torrhen que atacara de todos modos, confiando en el legendario valor del norte. Otros sugerían retirarse a defender el foso Cailin. Su hermano bastardo, Brandon Nieve,
Se ofreció a cruzar el tridente en la oscuridad para intentar asesinar a los 3 señores dragones mientras dormían en su campamento. Torrhen Stark era un rey valiente, pero también un hombre sabio. Sabía que el fuego no entendía de valor norteño. En lugar de enviar a Brandon Nieve con una espada, lo envió acompañado de 3 maestres y un estandarte de paz para negociar la rendición. A la mañana siguiente, Torrhen Stark cruzó el río del Tridente. Allí, ante la mirada de miles de hombres, Torrhen se arrodilló ante Aegon Targaryen, colocó la antigua corona de bronce de los reyes del invierno a sus pies y le juró lealtad. Se levantó no como un rey, sino como el señor de Invernalia y guardián del norte. Desde ese día, la historia lo recuerda con el triste apodo de El Rey que se arrodilló, pero las madres norteñas no tuvieron que llorar la muerte de sus hijos y las espadas que Aegon recogió de los Stark no estaban retorcidas, tampoco dobladas ni fundidas por el fuego de los dragones. Torrhen Stark había sacrificado su orgullo para salvar a su pueblo de la extinción. Con el norte pacificado, las reinas Targaryen tomaron rumbos distintos para asegurar las últimas fronteras del continente. Visenya voló al valle y Rhaenys a los ardientes desiertos de Dorne. Visenya esquivó todas las legendarias defensas terrestres del valle de Arryn. Voló con su dragón Vhagar directamente sobre las montañas y aterrizó plácidamente en el patio interior del inexpugnable castillo del Nido de Águilas. Cuando la reina regente Shara Arryn bajó corriendo con sus guardias, listos para morir, se encontró con una escena que le heló la sangre. La reina Visenya tenía al pequeño rey Ronel Arryn sentado cariñosamente en su regazo. El niño, fascinado por la inmensa criatura de escamas verdes que descansaba en el patio, miró a su madre y le preguntó con inocencia: «Madre, ¿puedo ir a volar con esta señora?». No se cruzaron palabras de odio. Shara Arryn comprendió que sus defensas eran inútiles. Entregó de inmediato las 3 coronas del valle y las espadas de su guarnición a cambio de la vida de su hijo. El pequeño Ronel pudo volar 3 veces sobre la cima de la lanza del gigante y descendió de los cielos transformándose de un pequeño rey a un pequeño señor feudal. El valle de Arryn había sido anexado sin derramar una sola gota de sangre. Sin embargo, en el extremo sur, la reina Rhaenys no tuvo una conquista tan sencilla. Volando sobre su dragón Meraxes, Rhaenys cruzó los pasos de las montañas rojas esperando encontrar ejércitos, pero solo encontró fortalezas vacías y asentamientos abandonados. Los dornienses se habían desvanecido en las dunas y cuevas de sus desiertos, librando una guerra de guerrillas invisible. Finalmente Rhaenys llegó a Lanza del Sol, la capital de Dorne. Allí la esperaba únicamente la princesa regente Meria Martell, una anciana de 80 años, ciega y obesa, a la que Argilac llamaba con desprecio el sapo amarillo de Dorne, pero su mente seguía estando tan afilada como una lanza de obsidiana. El diálogo entre la reina del dragón y la princesa del desierto quedó grabado para la posteridad. «No lucharé contra vos», le dijo Meria a Rhaenys, «ni me arrodillaré. Dorne no tiene rey. Decídselo a vuestro hermano». Rhaenys le respondió con una advertencia severa: «Volveremos, princesa, y la próxima vez traeremos fuego y sangre». Pero la anciana Meria pronunció las palabras de su casa con un orgullo inquebrantable. «Ese es vuestro lema. El nuestro es nunca doblegado, nunca roto. Podéis quemarnos, mi señora, pero no nos doblegaréis ni nos quebrantaréis. Esto es Dorne. Aquí no sois bienvenida. Volved si os atrevéis». Rhaenys tuvo que retirarse. Dorne se mantendría libre, indomable y sin conquista durante más de un siglo. La forja del trono de hierro. Mientras sus hermanas volaban a los extremos del mapa, Aegon se dirigió a Antigua. Esta inmensa ciudad, gobernada por la rica casa Hightower, era también la sede de la Fe de los Siete. En ella residía el Septón Supremo, cuya voz guiaba la fe de millones de personas en todo el continente.
Cuando la noticia del desembarco de Aegon llegó a Antigua meses atrás, el Septón Supremo se había encerrado durante 7 días y 7 noches a ayunar y rezar en el septo estrellado. El séptimo día, la vieja alzó su lámpara dorada y le otorgó una visión del futuro. Si Antigua luchaba contra el dragón, toda la ciudad, la inmensa biblioteca de la ciudadela y el septón estrellado arderían hasta convertirse en cenizas. Manfred Hightower, el señor de la ciudad, era un hombre cauto y devoto. Al escuchar la visión de su santidad, decidió que no enviaría a sus hombres a morir en el campo de fuego. Por este motivo, Antigua abrió sus puertas de par en par al conquistador. 3 días después, en una ceremonia majestuosa que unió la fuerza militar con el poder divino, el Septón Supremo ungió a Aegon Targaryen con sus 7 óleos sagrados y lo coronó formalmente como Aegon de la Casa Targaryen, el primero en su nombre, rey de los Sándalos, de los Rhoynar y de los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector de Poniente. Aunque Dorne seguía libre, el título decía 7 reinos. Decenas de miles de personas vitorearon su nombre por las calles empedradas de Antigua. A esta ceremonia asistieron los maestres y los archimaestres de la ciudadela, y es por esta unción oficial que la historia fecha el año 1 después de la conquista, marcando el verdadero inicio del calendario de Poniente. Muchos pensaban que Aegon gobernaría desde la majestuosa Antigua, o que se retiraría a la seguridad insular de Rocadragón, pero el conquistador volvió a sorprender al mundo. Proclamó que su capital se construiría alrededor de la rudimentaria empalizada de 3 colinas donde había pisado Poniente por primera vez. Esa naciente urbe se llamaría Desembarco del Rey. Y allí, en el corazón del Salón del Trono de su nueva fortaleza, Aegon ordenó forjar su asiento real. No quería oro, ni seda, ni mármol pulido. Utilizó las espadas de todos los enemigos caídos y de los reyes que se habían arrodillado ante él. Muchas estaban derretidas, rotas, dobladas o retorcidas por el fuego de los dragones. Durante días los herreros las soldaron y machacaron bajo el fuego ardiente de Valerion, creando una mole asimétrica, peligrosa y llena de astillas afiladas. Aegon creía que un rey nunca debía sentarse cómodamente en su trono, pues gobernar requería una vigilancia constante. Ese asiento, forjado con el acero de los conquistadores, pronto sería conocido y temido en todo el mundo como el Trono de Hierro. Poniente finalmente tenía un solo rey, pero la dinastía del dragón apenas comenzaba a escribir su historia de fuego y sangre. Como verán, la historia de Aegon y sus hermanas Visenya y Rhaenys no estuvo exenta de epicidad y momentos bélicos memorables. Sus poderosos dragones y su estrategia natural los hicieron acreedores de victorias memorables y muy merecidas. Pero eso no significa que las tragedias de la guerra no los iban a alcanzar eventualmente. No todos los dragones sobrevivieron a esta guerra. Su historia, o más bien la historia de la conquista, está lejos de terminar. Así que les recomiendo esperar el próximo video, porque aún hay mucho que contar sobre Dorne, el único reino que jamás cayó ante la dinastía Targaryen. ¿Cómo lograron resistir el fuego de dragón y mantenerse firmes por tantas décadas? Eso es lo que veremos próximamente. Y también, cómo fue el gobierno de Aegon y por lo tanto el inicio de la dinastía Targaryen. Bueno, espero verlos próximamente en el próximo video. Ya saben que si les gustó este contenido me serviría mucho que me dieran un like, que comentaran su opinión sobre el tema del video y por supuesto que se suscriban para que así yo pueda seguir creciendo en YouTube y por lo tanto pueda seguir trayéndoles videos tan buenos como este o incluso mejores. Les agradezco mucho su apoyo. Nos vemos próximamente en la Ciudadela. Se despide el maestre Nico Reader y recuerden, Dracarys.